Estado. Ahora sí, Hernando Guerra García, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Carlos, Mónica. Bueno, con usted naturalmente vamos a hablar sobre política. Queremos saber si ha habido alguna reunión o una discusión entre ustedes o la mejor manera de actuar ante la situación generada por las declaraciones que se han conocido, fueron hechas antes de que fuera canciller, que se han conocido recientemente, del señor Héctor Béjar. Bueno, nosotros en el pleno pasado, y cuando hablo de nosotros no solamente me refiero a integrantes de la bancada de Fuerza Popular, sino de otras bancadas, pedimos precisamente una interpelación al ministro Béjar por declaraciones hechas antes, por su pasado, por el cambio de línea, por el acercamiento que le quiere dar a la política de relaciones exteriores de nuestro país con el socialismo bolivariano. Pero esto que ahora estamos analizando pone pues en mucho mayor gravedad y en mucho más interés esta, ya no solamente interpelación. Yo creo que lo que cabe acá es pedir y exigir la renuncia del canciller y que el presidente defina de una vez sobre este tema y le pida la renuncia, porque esto es una ofensa no solamente a una institución tutelar como es la Marina de Guerra del Perú, que sacó la cara, las fuerzas por el Perú republicano en la guerra con Chile, que nos ha apoyado y defendido y puesto hombres caídos frente al terrorismo, frente al narcoterrorismo, pero también es un maltrato a instituciones tutelares como Torre Tagle, como nuestra Cancillería, que tiene que hacer ahora un documento, un comunicado, en el que el señor Béjar ni siquiera menciona a él y dice que esto fue editado, sacado de contexto. No ha sido ni editado ni sacado de contexto. Es el mismo contexto que tenemos actualmente. Y en ese contexto, Sendero Luminoso es el enemigo de la República de nuestro país. Congresista Guerra García, ¿qué es lo que van a, más allá de solicitar la renuncia? La renuncia, evidentemente, hay muchos sectores que han solicitado. El presidente Castillo debería tener una opinión y salir a, digamos, hacer una reflexión sobre este tema, pero inmediatamente tomar acciones. Pero por otro lado, si esto no ocurre, hemos visto el comunicado que ha sacado Cancillería, que señala que el señor Béjar va a explicar el contexto en una interpelación. Solo cabría la censura, y la censura está eventualmente en manos del Congreso. ¿Van a proceder a una posibilidad de esta naturaleza, teniendo en cuenta que se va a reunir el Consejo Directivo del Congreso el día de hoy? Así es, hoy día tenemos Consejo Directivo en la tarde, deberíamos proceder a esta interpelación y de no satisfacer las excepciones, pues proceder a la censura del canciller. Esto podría hacerse justo un día antes de la asistencia del ministro Bellido al Congreso para solicitar la investidura de su gabinete de ministros. Es en realidad muy complicado y realmente preocupante que nuestro país, como se ha señalado antes, en un momento en que tenemos que preocuparnos por la economía, por la salud, por la vacunación, por la reactivación del trabajo, tengamos que estar escuchando los pretextos que pondrá el señor Béjar, cuando ha sido absolutamente claro. Ha dicho que el Sendero Luminoso es un invento de la CIA, y luego que ha sido prácticamente también un invento de nuestra gloriosa Marina de Guerra. Esto es, a todas luces, inaceptable. Creo yo, y espero yo, que también así lo exijan congresistas de Perú Libre, de Juntos por el Perú, que hoy están de aliados pues en el gobierno. Congresista Guerra García, buenos días. Ayer hubo justamente una reunión del canciller Béjar, primero con el presidente de la República y luego con el ministro de Defensa. Sin embargo, no ha habido algún pronunciamiento, no ha habido, diríamos, una decisión tomada. El premier dijo ayer que iba a regresar para conversar, para escuchar al canciller, ¿no? Pero que no se tomen, diríamos, o no se hagan juicios a priori sin antes escucharlo. ¿Usted ve realmente una disposición de parte del gobierno de corregir este tema y de retirar del cargo al señor Héctor Béjar? Por lo que hemos visto hasta el momento, repito, usted sabe que los gestos en política son importantes, pero ayer reuniones y sin embargo no hubo ningún pronunciamiento al respecto. ¿Ve usted esta disposición? Le pido que nos espere un minuto porque tenemos que escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos por favor con su respuesta, congresista Guerra García.
había preguntado sobre esta reunión que sostuvo ayer el canciller, primero con el presidente, luego con el ministro de Defensa, el hecho de que no haya habido ningún pronunciamiento. ¿Ve usted esta disposición o no de arreglar las cosas en este tema del Ministerio de Relaciones Exteriores? Claro, lo curioso después de esta reunión es que viene pues un comunicado de Cancillería en el que prácticamente como institución se le obliga a respaldar los deslices del canciller, que revelan obviamente este pensamiento absolutamente equivocado. Y no solamente es equivocado, sino que es un pensamiento que es una ofensa a los marinos caídos, a los peruanos que enfrentaron a Sendero, en general a todos los peruanos que hemos visto el azote de Sendero Luminoso. Adicionalmente, el presidente, como ya es su costumbre, no dice nada, no declara nada. Ahora nos están comentando que podrían haber declaraciones del canciller. Ojalá sea su renuncia, así lo esperamos para alivio de nuestro país, para alivio del mismo gobierno que debería pedirle que haga un paso al costado, y él debería tener el gesto de dar un paso al costado para aliviar al presidente en esta crisis que se desata antes de la investidura de su consejo. Hemos tenido un corte súbito, a ver si podemos recuperar, señor Guerra García, no sé si nos escucha. Hemos tenido alguna dificultad con el audio suyo, me parece. Sí, él no nos está escuchando. Bueno, hemos comprendido en todo caso lo que nos ha dicho, que lo más razonable es la renuncia a Mónica Carlos. Esto es tanto más evidente que hay un viaje del presidente Castillo previsto a Estados Unidos en septiembre, es decir, en pocas semanas. Va a hablar en la tribuna de la ONU, acompañado por el canciller de la República, y luego ser recibido por el presidente Joe Biden. ¿Cómo puede tener lugar esta reunión si el presidente anfitrión sabe que se está acusando a la Central de Inteligencia de Estados Unidos de haber creado algo tan monstruoso como Sendero Luminoso? Claro, además el canciller viene a ser el tercer hombre más importante en el país. Si en ese sentido no se toman las decisiones correctas, y en políticas tienen que ser una decisión oportuna. Por eso es importante que el presidente de la República tome ya la decisión o lo ayude a tomar la decisión precisamente al canciller. En una situación como la que está, la verdad, parecería insostenible, más allá de una explicación de contexto y lo que pueda decir históricamente. Creo que hemos retomado el contacto con Hernando Guerra García, que nos estaba dando la respuesta a la pregunta de Carlos Villarreal. En adelante, congresista. Sí, en resumen, lo que yo señalaba es que esperemos pues que el presidente dé un paso al costado para poder aliviar esta crisis del presidente, del Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros del presidente, y que no ponga pues explicaciones como si no tuviésemos la capacidad de entender que estas declaraciones infelices revelan su pensamiento. Repito, no han sido editadas ni puestas fuera de contextos. Es en este contexto, es en este periodo de nuestra historia republicana, es en estos meses que él ha señalado eso. Y lo sigue pensando. Si él sigue pensando así, no puede ser ni ministro, menos aún canciller de la República. Por lo demás, y tratando de ir más allá del tema Béjar e impedir que nos oculte el horizonte general de nuestra realidad política, ¿qué han previsto ustedes respecto de otros ministros cuando se presente el jueves de la próxima semana, jueves 26, el gabinete entero ante ustedes para solicitarles confianza? Bueno, yo creo que por lo que hemos visto hay diferentes temperamentos. Nosotros en Fuerza Popular no hemos acudido a las reuniones del presidente del Consejo de Ministros. Tenemos una posición muy dura y cuestionadora desde la cabeza del gabinete. Existen otros partidos que han ido a conversar, que quieren evaluar, pensar. Obviamente siempre hay que escuchar lo que tenga que decir el presidente del Consejo de Ministros. Para eso está la investidura y el Congreso. Pero este tema creo que agrava más y pone más en cuestionamiento, y calculo que para varios otros congresistas de otras bancadas, la validez de todo este gabinete ya tan cuestionado. ¿Ustedes van a perseverar en la posibilidad
después de escucharlo, como ha señalado usted, teniendo en cuenta que está hablando de todo el gabinete, de no darle la confianza al gabinete Bellido, o están esperando la renuncia de determinados ministros más allá de lo ocurrido y el contexto en el que está el ministro de Relaciones Exteriores? Sí, nosotros, claro, obviamente no podemos decir un no por delante sin escuchar, pero lo que hemos manifestado es que nosotros esperaríamos una reflexión del presidente de la República para cambiar este gabinete desde la presidencia del Consejo de Ministros, y ahí ya tiene un cuestionamiento del señor Bellido, también por temas vinculados a Sendero Luminoso y el terrorismo, y otros ministros. Siempre hay tiempo, se pueden hacer estos cambios, y eso es lo que nosotros esperaríamos. De no suceder, pues igual escucharemos, porque siempre se trata de escuchar, para eso está el Congreso, y fijaremos nuestra posición inmediatamente después. Congresista Guerra García, el día de hoy comienzan a instalarse las comisiones ordinarias del Congreso. A Fuerza Popular le corresponde la presidencia de algunas. Tengo entendido que una de ellas es fiscalización, ¿no es cierto? Sí. ¿Van a insistir ustedes en que sea Alejandro Aguinaga el presidente de esta comisión? Por supuesto, nosotros hemos considerado que Alejandro Aguinaga puede ser el presidente de la Comisión de Fiscalización. Es un congresista con mucha experiencia, es un congresista que ha visto también fiscalizaciones de dimensión, tiene todas las cualidades para poder hacerlo. No vemos por qué no podría ser el presidente de fiscalización. Porque hay investigaciones pendientes contra o que se están desarrollando contra el congresista Aguinaga, todas las conocemos, inclusive ahora último el tema Vacunagate. Sin embargo, en el Congreso pasado recordamos que miembros de su bancada, Fuerza Popular, criticaron mucho que una persona cuestionada y sometida a investigaciones como Edgar Alarcón presidiera la Comisión de Fiscalización, y durante buen tiempo pidieron que se haga el cambio respectivo. Después de varios meses se hizo ese cambio. Sin embargo, ahora está la misma figura. ¿Por qué en ese momento sí se cuestiona a alguien que está siendo investigado? No tenemos nada, ojo, contra el doctor Aguinaga, lo conocemos hace muchos años, pero evidentemente hay investigaciones de por medio, y no sé si eso sea compatible con la presidencia de una comisión tan importante como es la de fiscalización. Yo creo que son casos diferentes, bastante diferentes. El señor Aguinaga tiene una investigación de un tema de hace más de 20 años que ha sido archivado, en el que él no ha sido declarado culpable, en el que se han escrito inclusive libros demostrando tergiversaciones sobre los temas. Sobre la vacunación, no es una investigación de índole penal la que se está haciendo, de manera que el congresista Aguinaga está completamente habilitado, tiene la probidad para ello. Es una persona que ha demostrado no solamente probidad, sino conocimiento de la práctica parlamentaria. Por eso, si queremos, bueno, se irá al voto y se definirá la presidencia en las mismas comisiones. ¿Puede precisarnos cuáles son las otras comisiones que van a ser presididas por Fuerza Popular, que al fin y al cabo es la segunda bancada más numerosa en el Congreso, ¿no? Bueno, después de la de Perú Libre, sí, nosotros nos corresponden 4 comisiones. Sí. Inicialmente nos correspondían 5, pero al sumar somos con el Partido Morado, ellos obtuvieron esta comisión. Tenemos la Comisión de Constitución, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Agraria. Bueno, son 4 comisiones bien importantes, ¿no? En el tema de Constitución, que evidentemente va a ser y promete discusiones amplias respecto a la intención que tiene este gobierno de, si escuchamos al presidente de la República, hacer una modificación en el artículo 206 de la Constitución, pero si escuchamos, digamos, representantes con matices dentro de Perú Libre, hablan de la posibilidad de una asamblea constituyente a través de un referéndum. En ese sentido, digamos, imaginamos, ustedes van a tener un trabajo arduo en el tema de Constitución. ¿Quién va a ser el presidente en la Comisión de Constitución y cómo, digamos, van a enfocar este tema, que es un tema medular, ¿no?, de lo que puede venir en el gobierno del presidente Castillo? Bueno, nosotros propondemos a Patricia Juárez. Ella es abogada, es una persona con suficientes conocimientos del tema legal, constitucional, y además con experiencia
política y creo que apertura en escuchar opiniones. De lo que hemos conversado con Patricia, ella quiere tratar de ser muy acuciosa y muy amplia en recoger desde la Comisión de Constitución opiniones de diversos juristas, especialistas, sobre un tema que hay que estudiar, sí, con calma, sobre varios temas que hay que estudiar con calma, y que implican, pues, quizás uno de los problemas, digamos, medulares a nivel de legislación en esta legislatura, ¿no? ¿Con cambios y reformas dentro de la Constitución ustedes pretenderían o...? Bueno, particularmente yo creo que nuestra Constitución es muy clara. Toda Constitución, cuando se elabora, contempla un mecanismo de cambio. Y la Constitución contempla un mecanismo de cambio. Si se quiere cambiar todos los artículos, inclusive, esta Constitución se ha cambiado casi en un 40%. Se hace como se tiene previsto en 2 legislaturas ordinarias, en las que se somete. Para esto hay discusiones, y esto debería ser, no está contemplado, no es constitucional, no es legal el mecanismo de una asamblea constituyente, y menos del tipo como se ha sugerido, como lo ha sugerido el presidente, con 1/3 de grupos de la sociedad civil que sabe Dios de dónde serían escogidos. Entonces, la vía, y creo que es por ahí, hacer las reformas que necesita nuestra Constitución, de todas maneras. Congresista, perdón, quería hacerle una aclaración en el tema del doctor Aguinaga. En abril de este año, durante la presentación de cargos contra Alberto Fujimori por el tema de las esterilizaciones forzadas, el fiscal Pablo Espinosa informó que, de acuerdo con uno de los testigos, el exministro Aguinaga supervisaba estas operaciones. Y según la tesis fiscal, Aguinaga era el encargado de supervisar las intervenciones a centenares de mujeres sin su consentimiento en el gobierno de Fujimori, en el que también están involucrados exministros como Eduardo John Mota y Marino Costa Bauer. Se supo que el ahora legislador conocía la forma en que se captaba a las mujeres para el programa de control de reproducción. Simplemente yo estoy leyendo la tesis fiscal. Entonces, hay una investigación de por medio. Por eso era mi pregunta, si una persona investigada podía ejercer tal cargo. No hablo de los casos en sí, cuando yo hice el paralelo con Edgar Alarcón, sino que la situación similar era que una persona cuestionada, investigada, ejercía un cargo tan importante y allí habría incompatibilidad. Repito, no estoy hablando de casos en concreto, sino de la situación que se presenta. Yo le voy a responder lo siguiente, el señor Aguinaga, ¿me escucha? Sí. Por supuesto. El señor Aguinaga, el doctor Aguinaga, tiene 20 años en esta investigación. 20 años. Esta es una tesis fiscal más. Pero yo creo que si nosotros ponemos esto en la balanza, es como inhabilitar a alguien durante 20 años a ejercer cualquier función, más aún si es un congresista elegido. El fiscal puede tener las tesis, ya conocemos los tipos de tesis que tienen los fiscales, pero es una persona que a nuestro juicio, vamos a ver qué dicen los congresistas, sí puede presidir la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Congresista Guerra García, tomamos nota entonces de su posición respecto de las presidencias de las 4 comisiones que corresponden a su grupo parlamentario, el de Fuerza Popular. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la media hora con ligerísimo retraso.